¿En qué consiste entonces todo esto? Dice que todo lo que aparece en nuestra vida es un pensamiento, es una memoria, es un programa que está funcionando y que siempre se presenta para darnos una oportunidad de soltar, de limpiar, de borrar todo aquello que ya no necesitamos seguir cargando. Y como les comentaba, no solamente nosotros, sino desde la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, tatarabuelos y demás. Entonces, el Hoponopono en realidad es como una tecla de borrar en el teclado de nuestra computadora, que nos permite ser siempre una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, tenemos unos fundamentos donde dice que todas las experiencias que hemos vivido en el pasado quedan registradas en la mente inconsciente, que nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad y que todos, absolutamente todos los seres humanos estamos interrelacionados. Por eso uno podría decir, pero si está sucediendo una situación en un barrio totalmente diferente al tuyo, en un estrato social totalmente diferente al tuyo y se está creando, por ejemplo, una situación de violencia, entonces, ¿cómo es posible que yo tenga responsabilidad sobre eso? Pues bien, es que nosotros no somos entes individuales, ¿sí? No somos seres individualizados. Lo que nos dice el Hoponopono es que somos parte de un gran todo, somos parte de una unidad y que por alguna razón, por eso estás viviendo en la ciudad y en el país en donde te encuentras. Entonces, que por lo tanto, cuando haya una situación así, tú debes pedir por limpiar eso en esa situación. Nosotros hicimos, por ejemplo, con unos amigos hace algún tiempo, en una de nuestras comunas que había demasiada violencia y creamos un grupo y empezamos a hacer Hoponopono a esta comuna y fue muy bonito notar cómo empezó a cambiar esa violencia de esa comuna. Yo no les puedo decir a ustedes, si fue por el Hoponopono o no. Sin embargo, tomamos unos indicadores, el antes y el después. Entonces, para mí, sí tuvo que ver con todo este proceso tan bonito que nosotros llevamos a cabo. Más o menos estábamos en el grupo 100 personas. Entonces, fue muy bonita esa experiencia. Entonces, siempre dice que nosotros debemos limpiar. Por ejemplo, esto que está pasando en el planeta en estos tiempos. Yo les aconsejo que hoy que nosotros tenemos esta técnica del Hoponopono, ustedes puedan unirse en este grupo en el que hemos creado y hacer el Hoponopono al planeta para que esa energía de alguna manera vibracional pues se repercuta en todo el planeta y podamos limpiar esas memorias que de alguna manera estamos allí todos de alguna forma intercomunicados. Entonces, la base del Hoponopono es siempre mirar dentro de nosotros y asumir el 100% de la responsabilidad de las cosas que nos pasan. Es decir, que nada nos ocurre por casualidad, ni porque sí. Todo tiene una razón de ser. Entonces, desde esa responsabilidad, yo digo, si yo me encontré con esta persona que me está haciendo de pronto una mala atmósfera, por decirlo así, entre comillas, pues es tomar la responsabilidad de decir, bueno, por algo me está ocurriendo esto, ¿cierto? Por alguna razón y hay un proceso de aprendizaje acá. Como no está en mis manos, entonces limpio con Hoponopono. Entonces allí vas a notar la diferencia porque la persona inmediatamente empieza a entrar en una calma. No te digo que sea automáticamente, cuando digo inmediatamente es porque por lo menos en 7 días empiezas a notar la diferencia. No es que sea que ya empecé a hacer el Hoponopono y ahí mismo ya la persona cambió. No, son más o menos unos 7 días tú haciendo constantemente el Hoponopono, que son unas frases y hay ciertas formas también de hacer el Hoponopono. ¿Cuántas veces tendríamos que pronunciar el decreto que tiene que ver o la oración que tiene que ver con el Hoponopono? ¿Cuántas veces respiras? Así, es decir, muchísimas veces. Todo el tiempo empiezas a decir y soltar, decir y soltar. Yo les voy a mandar
por el WhatsApp del grupo de difusión que tengo, de este grupo de meditación, les voy a mandar la oración que me gusta más que las frases cortas del Ho'oponopono. Y cada que tú la veas, tú empiezas a hacer esa oración, que es muy bonita. ¿Listo? Bueno, entonces, resulta que como el Ho'oponopono tiene que ver con todo lo que es el perdón, ¿cierto? Porque es una técnica de perdón. Entonces, cuando tú perdonas, mira la conciencia en la que entras. Recuerden siempre que nosotros tenemos 4 conciencias. Una cuando estamos despiertos, otros cuando estamos en ensoñación, otro cuando estamos dormidos y una conciencia trascendental. En esa conciencia trascendental viene el tema del perdón, porque es mirar más allá de lo que físicamente nosotros podemos mirar. Cuando nosotros perdonamos, se mejora absolutamente todo. Inclusive, por ejemplo, en las pacientes, en mi caso, con cáncer, trabajo muchísimo el perdón y cuando liberan el perdón, en sus cuerpos solamente existe amor, ya no tiene para qué estar el cáncer, ¿sí? Porque ya sus células están funcionando y están con base solamente en el amor. Entonces mira lo importante que es el perdón y además que el perdón hace que tú te amarres a una vida del pasado, ¿sí? Cuando una persona está constantemente viviendo desde el pasado es porque tiene que perdonar algo. Entonces es muy interesante reconocer esas emociones. Y también de alguna manera, cuando tú liberas y sueltas el futuro, ¿sí? Haces que no tengas ansiedad y es allí el acople que haces justamente con poder vivir en el presente. Entonces el perdón te ayuda para muchas enfermedades, para solucionarlos, para la ansiedad, porque tiene que ver la ansiedad con eso, justamente con ese futuro de yo no saber qué va a pasar. Pero cuando tú te perdonas todo en tu vida, tu presente, lo vas a disfrutar de manera diferente, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de situación, el perdón nos ayuda para solucionar y fluir de manera diferente. Los beneficios que tenemos de cuando utilizamos el Ho'oponopono es estar siempre en un estado de conciencia diferente. ¿Por qué? Porque te vas a sentir con paz. Entonces, miren, por ejemplo, lo interesante del Ho'oponopono. Resulta que tú le estás haciendo Ho'oponopono a esa persona que de pronto de alguna manera tú sientes o tú percibes que te está haciendo daño, te está haciendo sentir mal, porque no le caíste bien, porque por X, por Y o por Z. Entonces, tú empiezas a hacerle el Ho'oponopono a esa persona, ¿cierto? Pero te vas a dar cuenta que de pronto la persona no cambió, ¿sí? Por alguna razón la persona siguió estando en las mismas condiciones contigo. Y tú empezaste a sentir paz y tranquilidad. Entonces mira lo interesante del Ho'oponopono allí. Tú lo estabas haciendo con la intención de que esa persona de alguna manera cambiara su forma de ser, porque pasa, ¿cierto? En esos primeros 7 días tú vas a empezar a ver que el otro empieza a cambiar y llevas como la fiesta en paz. O cuando no sucede eso, vas a empezarte a sentir con paz y tranquilidad. Entonces, obviamente, si tú tienes una relación disfuncional con alguien y tú, a pesar de tener esa relación disfuncional, te estás sintiendo con paz, wow, la sacaste del estadio, ¿ves? Porque allí estás con una conciencia diferente. Entonces es como si, bueno, el rollo es del otro, yo estoy aquí y estoy en un estado totalmente diferente. Entonces miren lo interesante que es el Ho'oponopono, ¿cierto? Entonces te ayuda a liberar esas tensiones, a sentir más desde el corazón, ¿sí? Y a pasar menos tiempo pensando. ¿Por qué? Porque es que recuerda que estamos hablando de que el Ho'oponopono te sirve para estar más en presencia plena en tu presente, porque te olvidas del pasado, ya no empiezas a estar pensando en el pasado, no estás amarrado a ese sufrimiento o lo que me hicieron sufrir del pasado, ¿ves? Y eso permite que tu vida fluya de manera diferente, que tu futuro sea diferente, ¿sí? Porque tu presente está siendo totalmente diferente.
experimentar el perdón elevado a la quinta potencia, porque no es lo mismo cuando nosotros estamos perdonando a través de meditaciones que hemos hecho, por ejemplo, inclusive a través del Facebook, ¿cierto? Que yo misma he dirigido, no es lo mismo perdonar o con técnicas de PNL cuando tú te metes en este campo que va mucho más allá, va en una conciencia trascendental. Entonces van a experimentar de manera diferente ustedes esa parte disfuncional de pronto si tienen o sienten que deben perdonar una situación o a una persona. Borrar o borra aquellos comportamientos que no conseguimos perdonar del todo dentro de nosotros mismos. Hay comportamientos que nosotros como seres humanos decimos, bueno, o sea, ¿por qué razón yo siempre me comporto de esta manera? Si yo tengo todo esto positivo, tengo todo esto bien o bueno en mi vida, ¿por qué siempre estoy agarrado o me comporto de esta manera cuando me dicen tal cosa o cuando sucede tal otra? ¿Sí? Entonces, allí también tú dices, bueno, he hecho todo el esfuerzo por cambiar. A veces la gente me dice, bueno, es que yo he hecho todas las técnicas habidas y por haber para tener disciplina, pero no he podido. Ok, Hoponopono, ¿sí? O sea, para mí el Hoponopono es algo extraordinario. Entonces, tú empiezas a hacer el Hoponopono y es como si quitaras entonces los bloqueos de esas situaciones que tú ya no comprendes y no sabes ya más qué hacer. Entonces allí es cuando tú sueltas al Hoponopono para que desbloquee desde memorias anteriores tus comportamientos. La frase que ustedes de pronto siempre han escuchado en el Hoponopono que debemos estar diciendo siempre es: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Usualmente ustedes escuchan hablar y las personas creen que solamente el Hoponopono es decir y pronunciar esta frase: lo siento, perdóname, te amo, gracias. ¿Sí? Entonces, cuando tengo una situación o una persona, lo que estábamos diciendo ahora, el solo hecho de yo estar repitiendo eso hace que vibres en otra frecuencia. Sin embargo, pues hoy les voy a hablar de otras formas de hacer Hoponopono que no son necesariamente estas frases que yo utilizo y que son supremamente poderosas, ¿sí? Bueno, esto de lo siento, perdóname, te amo, es como lo que quieren decir las palabras, ¿cierto? Cuando nosotros estemos incómodos, enojados, con angustias, emociones negativas, situaciones o personas que no nos caen bien o que sentimos o percibimos que no nos caen bien, pues decimos: lo siento, perdóname, te amo, gracias. O hay otras formas de hacerla. Esta es la oración que yo se las voy a compartir, como por ejemplo esta que dice: Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, todos como uno, si yo, mi familia, mis parientes y antepasados te hemos ofendido, a tu familia, parientes y antepasados, en pensamientos, palabras, hechos y acciones, desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, nosotros pedimos tu perdón. Humildemente pedimos tu perdón. Deja que esto limpie, purifique, libere, corte todas las memorias, bloqueos, energías y vibraciones negativas y transmuta estas energías indeseables en pura luz. Así está hecho. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Esta es la oración que yo siempre le digo a la gente que deberíamos hacer. No solamente la palabra lo siento, perdóname, te amo, gracias, sino hacer siempre esta oración. Esta es la que yo les digo que se las voy a enviar al grupo para que ustedes lo puedan hacer. Inclusive yo a veces le cambio y no digo divino creador, desde ahí no lo empiezo, sino que yo digo fulanito o sultanito, por ejemplo. Tengo un paciente X, entonces digo Pepito Pérez y divino creador, padre, madre, hijos, O sea, lo involucro en todo el proceso cuando la situación de ese paciente está muy agravada. ¿Listo? Entonces ahí se los recomiendo desde esa parte. Bueno, entonces vamos a mirar las otras formas de hacer Hoponopono. Existen unas palabras que se llaman palabras gatillo, que no son necesariamente lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y son bien interesantes estas palabras gatillo,
Cuando tú, por ejemplo, estás viviendo una situación que ves que no fluye, ¿sí? Puedes visualizar en ese momento y pronunciar la palabra gatillo, cualquiera de estas que están aquí. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, con la que yo más genere como esa conexión, entonces yo puedo decir llovizna y empiezo a decir varias veces llovizna, 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 porque veo que estoy como bloqueada allí. Entonces yo digo llovizna, 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 ¿sí? O puedo decir, por ejemplo, yo la que más utilizo son gotas de rocío, ¿sí? Y yo me imagino que hay gotas de rocío. Entonces, para una situación que no está fluyendo muy bien, entonces empiezo a decir gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. O sea, muchas veces. Otra palabra gatillo es yo soy el yo. Yo soy el yo, yo soy el yo, yo soy el yo. O sea, ustedes tienen que mirar con cuál fluyen más. Otra que me encanta es llave de la luz. El llave de la luz es cuando, por ejemplo, necesito que se abran oportunidades. En mi caso, pues yo la utilizo así. Entonces yo empiezo a decir llave de la luz, llave de la luz, llave de la luz. Entonces, por ejemplo, el llave de la luz te puede servir para cuando lo que hablábamos a nivel económico, que necesitamos que fluya el dinero de manera diferente. Entonces ahí podemos colocar llave de la luz, llave de la luz, llave de la luz. Hielo azul es cuando necesitamos que una situación ya se quede congelada allí y que no, esa persona no le esté dando ya más vueltas a eso, ya pare esa situación. Entonces, hielo azul, hielo azul, hielo azul, hielo azul, varias veces. Fuente perfecta, cuando tenemos una situación demasiado grande que decimos, wow, esto sí está tremendamente terrible. Entonces, fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta. Entonces, cada quien busca su palabra gatillo y que se sienta muy bien. Adicional, puede seguir haciendo también la frase de lo siento, perdóname, te amo, gracias, ¿vale? Bueno, y las otras maneras de hacer el Ho'oponopono es a través de, por ejemplo, un vaso con agua. Entonces, ustedes pueden perfectamente, y los invito a que hagan este ejercicio, es que pongan 2 vasos con agua en vasos de cristal transparente, toman el agua de la llave y ustedes perfectamente a uno de los vasos le van a poner una intención y va a ser, por ejemplo, el cambio de la situación con tal persona o de tal cosa de ustedes. Entonces ustedes pueden colocar esa situación en una hoja de papel dobladita debajo de uno de los 2 vasos de agua, ¿sí? Ustedes le dan la intención de que esa agua que está ahí en ese vaso limpie esa situación, ¿sí? O persona, ¿sí? De acuerdo a su necesidad. ¿Qué vas a notar? Que en el transcurso del día, ese vaso con agua es como si se llenara de puras gotitas por dentro, de como de punticos, como de grumitos el agua. Y el otro vaso con agua que ustedes tienen ahí, que no le han puesto ninguna intención, está común y corriente, como ustedes lo colocaron allí. La intención es que ustedes van a limpiar con el agua esa situación o esa relación con la persona. Entonces, ustedes deben hacer esta técnica 2 veces al día, cambiar el agua. Es decir, usted se levanta, lo puede poner en su casa o bueno, o no sé, en su oficina o en alguna parte que no van a decir que usted está haciendo brujería tampoco, porque después no faltará quien, ¿cierto? Si usted ve que vive con muchas personas y que no lo puede colocar, pues entonces simplemente pone el vasito con agua y le pone la intención sin ponerle la hoja dobladita con la situación, ¿cierto? Lo deja ahí solito. Entonces usted se levantó, puso el vaso con agua, le puso la intención al agua y dice, bueno, esta agua que estoy colocando aquí es para limpiar esta situación X o limpiar esta relación con fulano o fulana de tal, ¿sí? Y cambias el agua 2 veces. Es decir, usted lo puso en la mañana y usted de pronto llegó al mediodía a su casa, pues bota esa agua en el sanitario, vuelve y lo llena
en la llave, agua de llave, no de botellón, y vuelve y pone la intención y puedes volverlo a cambiar en la noche. Ah, no, que es que yo voy a mi casa solo hasta la noche y lo puedo hacer ese en mi casa. Perfecto, no hay problema. Por la mañana cuando usted se levanta y entonces en la noche, antes de acostarse, usted cambia el agua, ¿sí? Entonces no hay rollo por eso, pero usted empieza a hacer ese ejercicio. ¿Cuánto tiempo? Lo ideal es que fueran 21 días que usted haga ese ejercicio. Sin embargo, usted como va a empezar a notar esos grumitos, esas burbujitas, son como unas burbujitas que se llena el agua, entonces usted va a notar que a los 8 días de usted ya haber empezado a hacer eso, ya el agua está sin las burbujitas. Eso significa que ya limpió y usted ya solucionó su situación. Entonces, pues ya no tiene que volverlo a hacer más con el vaso de agua. ¿Listo? Esa es otra de las técnicas que le sirve para el Ho'oponopono. Otro que me encanta es un lápiz, ¿sí? Y ese lápiz tiene que tener el borrador, ¿sí? Y tú con el borrador vas a, digamos, a colocar la situación también, puede ser escrita, o por ejemplo lo que yo les hablaba de las obligaciones, por ejemplo, que tienes que cumplir y no tienes de pronto ahí el dinero fluido, entonces con la goma del borrador del lápiz, tú puedes decir limpio, 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 o sea, y tocas el papel donde escribiste la situación o la relación de la persona o los recibos, ¿sí?, de energía o las obligaciones, entonces también puedes limpiar para que cuando tú dices limpio, limpio o borro, borro, cualquiera de esas dos palabras, lo que estás haciendo es generando limpieza energética para las obstrucciones de obtener el dinero para el pago de esas obligaciones. Es súper, súper increíble también esa técnica del Ho'oponopono. ¿Listo? Y la ideal también es que cada que tú hagas estas técnicas, o por ejemplo, cada que tú tienes el vaso con agua, de pronto lo puedes poner en la oficina, cada que mires entonces el vaso con agua, puedes pronunciar lo siento, perdóname, te amo, gracias, y decir limpio, estoy limpiando la situación. ¿De acuerdo? Recordar que no te vayas a tomar esa agua, pues no va a pasar nada, pero digamos que seas como consciente de que esa agua es para limpiar todo aquello que tienes que limpiar. Bueno, hay 4 puntos básicos en el Ho'oponopono y el primero es ser consciente de que somos creadores absolutos de nuestra realidad, tanto de la que nos gusta como de la que no. ¿Sí? Algo hablamos de esto en Maestría de la Vida, que nosotros en realidad, así creamos o no, somos los creadores de las circunstancias, que las circunstancias no se crean por sí solas, sino que nosotros somos responsables de eso. Así seamos conscientes o no de eso, esa es nuestra realidad. La realidad es creada por nosotros mismos. Si tú estás viviendo hoy un conflicto, una situación que no te gusta, debes preguntarte qué pasó contigo en tus pensamientos en el pasado. ¿Listo? Porque recuerda que tú debes entonces cambiar ese presente para que tu futuro cambie, porque si no, eso se va a proyectar. ¿Listo? Aceptar entonces toda la responsabilidad sobre lo que nos ocurre es lo que nos proporciona el poder de cambiar las cosas. Entonces, si yo ya sé que esto estoy viviendo desde esta manera disfuncional en este presente, cámbielas, porque de usted depende que su futuro sea diferente, no de nadie más. El segundo es practicar Ho'oponopono, es un estado de interiorización, porque de esta manera estamos receptivos y podemos sentir en el corazón qué podemos hacer para ayudar a que se limpien las memorias. Siempre tenemos que estar como desde esa conciencia, de limpiar nuestras memorias, no solamente las nuestras, sino de nuestra familia. Tener confianza absoluta, el tercer paso, el tercer básico principio de Ho'oponopono. Es muy posible que pases días practicando con una memoria y aparentemente no ocurra nada o que no sepas si lo que está pasando tiene alguna relación con tu práctica, ¿sí? Suelta el resultado. Ya no depende de ti, lo entregas a la divinidad y aceptas que se corregirá de la mejor manera posible para el bien de todos.
Ese es el nivel de confianza que se requiere para practicar esta técnica. Y aquí es donde yo les digo, no, ya no depende de mí que mi hijo adolescente esté de un genio insoportable que no se aguanta ni él mismo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hágalo Ho'oponopono, ¿sí? Y entonces, porque ya no depende nada más de ti, simplemente se lo entregas a la divinidad y él hará lo que tiene que hacer de su parte, ya tú lo sueltas, ¿sí? Ahora con lo que está sucediendo en nuestro planeta, listo, o sea, no depende de nosotros en este momento, depende de la divinidad, soltamos y agradecemos porque sabemos que se está haciendo todo lo mejor posible, ¿sí? El cuarto es hacer una limpieza de todas las relaciones de nuestra vida y eso sí que es realmente importante. Sobre todo aquellas personas que de pronto han tenido relaciones disfuncionales, relaciones amorosas, lo que sea. Entonces limpien siempre esas relaciones para que tu presente y tu futuro sea totalmente diferente. ¿Listo? Podemos apuntar en una libreta los nombres de esas personas, empezando por nuestra familia, amigos, colegas, y también podemos anotar cualquier relación, recuerdo, creencias, circunstancias, emoción que hayamos vivido y que todavía nos haga sufrir en la actualidad, ¿sí? Porque a veces pasa eso. A veces pasa que estamos pegados o nuestro presente que estamos viviendo, no hemos podido soltar algo que tiene que ver con nuestro pasado. Esos recuerdos de infancia donde de pronto de alguna manera sufrimos y que aún estamos agarrados todavía allí. Entonces, es lograr identificar que podemos de verdad limpiar desde el Ho'oponopono, porque ya hemos hecho todas las técnicas de PNL, ya hicimos hipnosis, regresiones y demás, y de pronto ni eso nos funcionó. Haga el Ho'oponopono y lo verá que ustedes allí pueden con eso estar de manera diferente.